Vamos a continuar con los pasajes del capítulo 3 de Juan y vamos a ver el último pasaje del capítulo 3. Es de los versículos 31 al 36. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sé si las Biblias que tienen son así como la mía, que tiene coloreado las palabras de Jesús. La suya no. Entonces, al ver eso, nos damos cuenta, así como en la mía, que no está coloreado. Eso quiere decir que según los investigadores, estas no son palabras de Jesús. Recordemos que Jesús viene hablando con Nicodemo, después viene el pasaje con Juan el Bautista, aquello que vimos la semana pasada, los discípulos de Juan hablando con los judíos y todo eso, y de ahí viene este pasaje, que hay un cambio bastante grande. Se sobreentendería que ya no son las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista termina con el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es un tanto, pues llamémosle confuso, no en sí esa es la idea, sino que no hay un cambio acá. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, de una vez corta y empieza esto, el que de arriba viene es sobre todos. Y como mencionaba, aquí no están en color rojo, eso quiere decir que en común se entiende que no es Jesús quien está hablando este pasaje. Tampoco Juan el Bautista, porque se da este cambio bien grande, bien fuerte, y se nota que no son las palabras que Juan hablaba. Juan, en el pasaje que habló anteriormente, está hablando solamente de él y de Cristo y de lo que había recibido Cristo y que lo que tenía era de Dios mismo. Así que no había un conflicto, no había una contradicción. Él no estaba contra Cristo, Cristo no estaba contra él, simplemente se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero aquí hay un cambio en donde se torna mucho más teológico. Y se nota mucho la forma del primer capítulo, Juan capítulo 1, las formas como teológicamente está hablando Juan y cómo nos lleva hacia estos conocimientos cada vez y cada vez más profundos. Entonces, se sobreentiende que este pasaje, versículos 31 al 36 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, lo escribe el apóstol Juan. Lo escribe el apóstol Juan, aún así los temas sí tienen que ver con lo que acaba de decir Juan el Bautista. Juan el Bautista menciona, quiero localizar el versículo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo, versículo 27. Estas sí son palabras de Juan el Bautista. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y bueno, viene entonces la figura de la esposa que lo vimos la semana pasada, la esposa y el esposo, o la del casamiento. Pero diría yo, es por lo que dice en el versículo 27, si no le fuera dado de arriba, entonces viene la aclaración del apóstol Juan. Y lo importante de este pasaje es entonces comprender qué es lo que quiere aclararnos el apóstol Juan. El apóstol Juan está cerrando su capítulo 3. Muy probablemente se lleva el premio o el título del capítulo más importante de toda la Biblia. No digo que sea el único, obviamente hay muchísimos capítulos, pero obviamente este capítulo 3 compite con cualquier otro capítulo de la Biblia. Entonces está cerrando este capítulo 3 tan importante y entonces tenemos que entender qué es lo que nos quiere transmitir. Solamente que Juan no nos dice las cosas, sino que toma temas
y los empieza a elaborar en su propia literatura teológica muy importante y obviamente está inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Será que habla de alguien? De Cristo, ¿verdad? Y la idea es de que Cristo viene del cielo. Es la gran diferencia con Cristo, por eso puse cristología. Cristo viene de arriba, en donde la idea es que Cristo viene de arriba, baja al cielo, y es la gran diferencia con todos los otros siervos y siervas del Señor. La gran diferencia con los siervos y siervas del Señor es de que, y así como con todos nosotros, es que nosotros sí somos de la tierra. Nosotros fuimos creados para estar en la tierra. Nosotros, pues, nos pertenece este lugar, por así decirlo, o Dios nos creó para este lugar. No quiero decir con esto que no nos haya creado para tener una relación con Él. Ya sabemos que por causa del pecado es que no tenemos relación con Él. Pero la gran diferencia con Cristo es que Cristo pertenece al reino celestial, más exactamente a la misma presencia de Dios. Es una gran diferencia, ¿no? Desde ahí ya podemos observar estas características tan sublimes, tan altas de Cristo Jesús, tan maravillosas. Cristo Jesús no era un siervo, Cristo Jesús se hizo un siervo. Cristo Jesús era el dueño, el hacedor de todas las cosas, el autor de la vida. Estos dos títulos le da el apóstol Pedro en su predicación evangelística. Entonces, Él es el hacedor de la vida, el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas. Pablo en Colosenses nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, la naturaleza de Cristo Jesús no es la de un hombre, tomó la forma de un hombre o tomó el cuerpo de un ser humano. Eso lo vemos en Filipenses 2. Pero es donde debemos ir entendiendo, porque lo expresan los apóstoles, ir entendiendo esta idea de la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo, la altura de Cristo Jesús. Tan importante es Él como ser, su esencia, su persona no es la de un hombre. Tomó un cuerpo de hombre, tomó forma de hombre, tomó el lugar de un siervo, pero Él viene de arriba, es el creador de todas las cosas y es lo más importante. Entonces, esta idea teológica es la que quiere decirnos el apóstol Juan, porque ya lo viene diciendo algunas cuantas veces. Es la misma idea que nos viene diciendo. El Señor Jesús es quien le dice a Nicodemo, si les digo, si no me entiendes estas cosas que son terrenales, hablándole del nuevo nacimiento, ¿cómo me vas a entender si te digo las celestiales? ¿Por qué? Porque Él las entendía, Él conocía las cosas celestiales muy bien. Él viene del cielo. Esta discusión es bien importante en el caso de, bueno, lo vemos en Hebreos, en la carta a los Hebreos vemos esta discusión expuesta por el autor, no sabemos exactamente quién fue, pero seguro tuvo, o fue Pablo, o tuvo alguna cercanía con Pablo o con toda la doctrina paulina, porque la expresa básicamente a su modo, pero la expresa. El punto es que vemos esta discusión y probablemente entre algunos creyentes todavía estaba la idea, que Moisés era mayor que Jesús. Moisés era mayor que Jesús. Y entonces viene a refutar esto, el escritor, el autor de Hebreos. Viene a decirles, no, Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo es el Hijo, el heredero, Él es el dueño. Entonces no podemos ponerlos ni en el mismo lugar y muchísimo menos poner a Moisés arriba. También se menciona esto, o algunos creían esto con respecto a Josué. Josué era superior. No es Josué, ni David, ni Abraham. Todos ellos hablaron de Cristo. Todos ellos desearon ver a Cristo. Todos ellos esperaban a Cristo Jesús y murieron esperando la promesa. No porque conocieran a Cristo Jesús, pero estaban esperando la promesa de la salvación. Ahora, ¿de dónde venía esta salvación? Es que esta salvación, es cierto, es que los creyentes, al menos pongámonos en el tiempo de los apóstoles,
Los creyentes en ese momento se habían visto a Jesús, habían muchos que habían visto a Jesús. Muchos de estos discípulos se habían dispersado hacia todas las iglesias, iglesias que había fundado Pablo, iglesias que habían fundado los demás apóstoles, y entonces era la fama de todos estos grandes discípulos, hombres y mujeres, siervos del Señor, que habían caminado con Cristo Jesús, habían visto a Cristo Jesús, sí, pero le habían visto como hombre. La idea es que también tienen que entender que Él es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas, el hacedor de la vida, el formador de todas las cosas, y Él fue el que quiso tomar forma de siervo y venir a esta tierra. Esta es la idea que debe calar en la mente de los creyentes. ¿Precisamente para qué? Para que entendamos la grandeza de Cristo, para que creamos en su nombre, para que creamos en esa salvación, para que confiemos en esa salvación. Este dilema en realidad lo vemos todavía siendo discutido en la mente y corazones de las personas, especialmente los religiosos. ¿Qué pasa con los religiosos? ¿Conocen a Jesús o no conocen a Jesús? Hablando directamente de la Iglesia Católica. Sí, todo lo que dijeron está correcto, ¿verdad? O sea, la idea de ellos o no lo saben suficiente, o no creen en el Señor con fe, no tienen seguridad. Puede ser que sepan las cosas, pero no le creen al Señor. Por eso es que necesitan otras deidades, por eso es que necesitan otras cosas, claro. La idea es de que en ese momento, en ese lugar, seguían adorando a la reina del cielo, a la diosa del cielo, a la madre, no sé qué, protectora, lo que sea, y la seguían adorando. Entonces, ¿qué hizo la iglesia religiosa? Entonces les puso una madre para que adorara. Entonces, miren, ya no tienen que adorar eso, ahora aquí está esta madre celestial, esta reina del cielo, esta madre protectora, y esa es la Virgen María. Básicamente así inició el culto de todo esto. La otra razón, pues se escuchan varias corrientes. La otra razón es de que se ha tomado mucho, muy religioso y muy justiciero, especialmente a Cristo. Y la idea es que, así como cuando fue la pandemia, también ha pasado muchas veces eso antes, diferentes virus y demás. Entonces, ya ven, este es un juicio divino, este es un castigo de Dios. Y lo dijeron en esta pandemia también, ¿no? Este es un juicio divino, este es un castigo de Dios. Entonces, ¿qué dijo la gente? Dios, y hablando de Cristo, obviamente, Cristo es vengativo, Cristo es colérico, Cristo es enojado. Entonces, ¿qué? Necesitamos algo de amor, algo de bondad. Y entonces, exactamente, ahí viene entonces la maridolatría, creo que se llama, la adoración a María, si no estoy mal. Entonces esos son los dos puntos que he visto de donde surge todo esto. Yo diría de los dos surgió todo esto y en cada lugar y en cada región surgieron estas cosas. De hecho, tomen en cuenta que todas las apariciones marianas, o al menos en su gran mayoría, ninguna fue formalmente una mujer hablando. Ya saben, las de Fátima y todas esas. No digamos la Virgen de Guadalupe, que también se adoraba a una mujer, es básicamente la misma historia. Había una mujer a la cual adorar. Entonces, creo que era la reina de Tenochtitlán o algo así. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos toda esta fantasía, toda esta mentira que sucedió, y entonces vamos a presentarles a la Virgen de Guadalupe. Y de ahí surgió todo esto. ¿Ya? Entonces, es falta, ¿no? O sea, obviamente, el desmérito de la iglesia religiosa, el no quitar el paganismo, sino que abrazar el paganismo, solamente transformándolo. Según ellos, eso es cristianismo, pero no, eso no es cristianismo. Pero ya sabemos que la iglesia religiosa es una iglesia universal. Entonces ellos van a abrazar cualquier cosa. Y por supuesto que quieren abrazarnos a nosotros también. Aunque seamos los hermanos separados, pero a nosotros también nos quieren abrazar. De ahí viene el ecumenismo. Y ellos no tienen ningún problema en que nosotros sigamos nuestro servicio. El verdadero problema somos nosotros. Ellos no tienen ningún problema en que les digamos idólatras y todo lo demás, pero somos nosotros los que sí tenemos el problema. Nosotros no podemos unirnos a su idolatría, y es eso lo que reconocemos. Pero hablo de la mente de las personas. ¿Qué pasa en la mente de las personas? Lo que pasa es que no tienen un concepto claro de Cristo.
un concepto correcto, ustedes tenían la razón, un concepto completo, porque es bueno, es excelente conocer toda la historia de Jesús, qué bueno, qué bien, pero ¿es eso lo completo? Muchas personas religiosas conocen todo, y hasta le añaden, ¿no? Porque es parte de las tradiciones y todas ciertas mentiras, pero todo el concepto de la vida de Jesús, sí, pero ¿por qué todavía no logran comprender, captar a Jesús? Porque no le conocen en su forma celestial, excelsa, no le conciben, no le creen, no le entienden, no le comprenden. Y démonos cuenta que eso es parte de los evangelios, netamente. Los evangelios no solamente nos están exponiendo a Jesús como varón, como ser humano, como judío, como nacido de una mujer y demás, nacido bajo la ley, como menciona Pablo en Gálatas. No es solamente eso, sino que los evangelios, y más exactamente la idea del apóstol Juan, es exponer la total idea de Cristo Jesús. Por eso yo siempre he dicho, bueno, quiere leer el Evangelio de Juan, lea primero los otros evangelios o al menos lea el Evangelio de Marcos, especialmente en una persona neófita, o sea, especialmente en una persona inexperta, especialmente una persona que está empezando. Mejor deje el Evangelio de Juan para después. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan va a completar todo el panorama, va a completar todo el cuadro teológico, va a darnos todo el sentido genuino de Cristo. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan entonces nos está descubriendo, por eso es que es cristología. Jesús viene directamente del cielo. Jesús no es un ser humano iluminado que aprendió cosas. De hecho, eso es lo que dicen también, no sé si lo han escuchado en, este tiempo. Van a oír muchas cosas, especialmente en los canales de documentales y demás, que Jesús seguramente se fue a la India, a veces eso dicen, que Jesús seguramente se fue a la India, allá oyó de Buda, allá oyó a los maestros místicos de por allá, no sabemos nada sobre sus primeros años, pero de seguro se lo llevaron a algún lugar ahí y por eso, de ahí aprendió su doctrina. Los apóstoles son bastante claros. Jesús ha aprendido todo. ¿De dónde? Del cielo, directamente. Ha aprendido todo del cielo, lo que Él trajo se lo entrega a los apóstoles y los apóstoles son los que empiezan a compartir, a impartir la lección, la enseñanza. Eso es. Y eso es lo que se ha mantenido y eso es lo que ha unido a la iglesia. Nosotros nos mantenemos si seguimos enseñando la doctrina apostólica. Si enseñamos otra doctrina, ya nos estamos saliendo. Como muchos se han salido, como muchos se han vuelto sectas. Entonces, la idea es que nos mantengamos en la doctrina apostólica, porque la doctrina apostólica es la doctrina de Jesús, que Él la trajo directamente del cielo, y aquí por eso lo menciona también. Versículo 32, y lo que vio yo, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Lo que vio yo, ¿en dónde? Lo que vio en el cielo. Lo que el Señor conoce del cielo. Su doctrina es celestial, su enseñanza es celestial, sus palabras son del cielo. Por eso es que para los creyentes debería ser un constante estar conociendo, leyendo y estudiando los evangelios, constantemente. ¿Por qué? Porque estamos viendo la doctrina del cielo y la más pura posible. Estamos viendo la misma fuente. La fuente es Cristo Jesús. Se menciona en Hechos, perdón, no recuerdo el capítulo, pero se menciona en Hechos que estaban los hermanos de Berea, que estaban recibiendo la doctrina del apóstol Pablo y ellos, al recibir la predicación del apóstol Pablo, ellos corrían a ver las escrituras y decía, para darse cuenta y ver si lo que decía Pablo era verdad. Ellos mismos estaban cotejando la doctrina de Pablo conforme a las escrituras en el Antiguo Testamento. Es interesante porque la misma Biblia lo menciona, ¿no? Ciertamente, ¿qué pasa entonces con Abraham? ¿Qué pasa entonces con David? ¿Qué pasa entonces con los profetas? Ellos son seres humanos que recibieron doctrina del cielo, pero que literalmente señalaba al Hijo de Dios. O sea, solamente estaban previendo al Hijo de Dios, preparando las cosas para el Hijo de Dios. Si no estoy mal, es el apóstol Pedro quien menciona esto. Ellos querían ver las cosas y tener las cosas que nosotros tenemos, pero, dice Pedro, no, Dios solamente les entregó que anunciaran, porque la verdad, la revelación,
y todo era para nosotros, para los creyentes. Dios lo había preparado así. Entonces ellos también hablaban de Cristo, pero no era una doctrina celestial, por así decirlo, simplemente Dios hablaba, venía su Espíritu Santo y les hablaba. Y recordemos esa frase famosísima, vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Ellos estaban en la tierra y venía el Espíritu Santo, venía el Señor a hablarles. La gran diferencia con Cristo es que Él viene del cielo y del cielo es que trae su doctrina. Entonces, su persona es celestial y su doctrina es celestial. ¿Hay algo superior a eso? ¿Hay algo mayor que eso? La respuesta es no. Y no va a haber, no va a existir. Por esa razón es que todos aquellos que se apartaron, siguiendo el mormonismo, siguiendo los testigos de Jehová y todas estas sectas y situaciones, entonces ellos se han apartado de la doctrina celestial y del ser celestial, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, se aplica lo del último versículo, solo que no lo vamos a ver ahorita. Lo del último versículo, ya ha sido condenado. Quien ha despreciado la doctrina y quien ha despreciado al Hijo de Dios, ya está condenado o condenada. No importa qué tan bueno sea, no importa qué tan agradable sea. Si esa persona verdaderamente es buena, va a recibir al Hijo de Dios. Aunque acuérdense que no hay ninguno bueno, y eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. No hay ni uno bueno, no existe. Lo confirma el apóstol Pablo, capítulo 3 de Romanos. Bastante amplio. Entonces, lo veíamos cuando estábamos viendo la explicación del versículo 16 y versículo 17, la importancia de Cristo Jesús y ¿qué sería? Cristo Jesús, bueno, nosotros somos cristocéntricos, pero en realidad ya todo se vuelve cristocéntrico. Debido a que Cristo viene a esta tierra siendo Él celestial, y no cualquier ser celestial, porque no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Él es un ángel, Él no es un ángel, Él es el hacedor de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Debido a que vino a esta tierra, entonces toda la humanidad, toda la tierra, todo ser humano queda ligado y sometido bajo el juicio con respecto al Hijo de Dios. Y de ahí no hay forma de moverse, no hay forma de salirse. Ningún ser humano es libre de ese juicio. Es libre mientras esté en la tierra. Es libre solo en este tiempo. Capítulo 17 de Hechos lo menciona el apóstol Pablo en su predicación evangelística. Dios ha dado una oportunidad al ser humano. Eso es su vida. Dios le ha dado una oportunidad al ser humano para que, al menos a tientas, palpando, dice, encuentre a Dios, logre encontrar a Dios. La única forma es por medio del Señor Jesucristo, por eso es que Él viene y como Él dice, la luz vino al mundo. La luz, la única luz, no existen dos luces. Buda no era luz, Mahoma no era luz, y ya sabemos también ahí todo lo perdido de todas esas doctrinas, ¿no? Porque los musulmanes, es decir, los que creen en el Islam, ellos dicen, sí, Jesús era un gran maestro, sí, Jesús estuvo, sí, creemos en Jesús, pero él fue uno de los profetas, fue uno de los maestros, el principal fue Mahoma. Un pederasta, por cierto. Se casó con una niña de 6 años. Y eso es en lo que creen. Entonces, la supremacía de Cristo en esencia y en virtud es lo que quiere exponer el apóstol Juan. Por eso es que se confirma lo de es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que dice Juan el Bautista. Por supuesto. Y todos debemos hacerlo, rendir nuestras vidas para que sea Cristo Jesús el que crezca y que sea yo el que mengüe, que sea yo el que me desvanezca. Incluso si eso significa la muerte, pues sí, como pasó con los apóstoles, como pasó con muchos mártires, sí, incluso llegar a eso. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús. Esa es la razón. No es porque sea bueno morir, no es porque Dios quiera que muramos, no es porque Dios quiera que nos torturen, sino porque Él es el Hijo de Dios. Y a Él se le debe todo respeto, toda honra, toda gloria, todo lo que tengamos, toda nuestra vida. Los creyentes estamos sujetos a un mayor compromiso.
Nuestro mayor compromiso es debido a que nosotros conocemos quién es Cristo Jesús. Claro, es un proceso, no quiere decir que yo ya fallé, es decir, estamos fallando constantemente, pero no es esa la idea. La idea es que todavía estamos en esta vida, que todavía crezcamos, que sigamos avanzando y que poco a poco nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos irán cambiando y siendo transformados por el Espíritu Santo. Si es que nos vamos sometiendo cada vez más al Señor Jesucristo. Por eso es que el ejemplo de Juan el Bautista es tan importante. Juan el Bautista no quería brillar él, no quería ser él el importante, no quería ser él el señalado, no, que sea él. Yo solamente vine, yo ya cumplí lo que tenía que hacer y se acabó. Es él el importante, él es el Cordero de Dios. Claro, no sabemos si él sabía todo, pero el apóstol Juan nos está exponiendo toda la verdad, toda la esencia de Cristo Jesús. Viene de arriba y su doctrina es de arriba. De pronto el juicio para todo ser humano es si recibe esa doctrina y si recibe aquel que vino de arriba. Y en eso se resume el juicio de todo ser humano. Si esa persona, porque hay muchos que dicen, sí, pero ¿y si fulano es bueno? Y si fulana es buena, si recibe a Cristo, no es bueno y no es buena. En principio nunca es bueno y no es buena, nadie es bueno. Pero si esa persona no recibe a Cristo Jesús, y ténganlo por seguro que le rechazó. Ténganlo por seguro que le rechazó. No existe, aquello es que no yo, sí o yo, pero le rechazó. Y por supuesto, por eso terminará en condenación. Claro, están las cuestiones en donde el Evangelio todavía no había llegado, ahí se aplica capítulo 2 de Romanos, porque los que sin ley vivieron, sin ley serán condenados, y etcétera. Es lo que menciona Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Pero si el Evangelio ya está, y si Cristo ya está, o si al menos ha celebrado la Navidad una vez en su vida, entonces ya oyó de Jesús. Y no tiene excusa. Versículo 33, el que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. Este versículo se compara mucho al último capítulo de Primera de Juan, capítulo 5. En el capítulo 5 menciona el apóstol Juan que aquel que no cree en el testimonio hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Y entonces esto es parte del insulto, de la blasfemia, del odio contra Dios y del rechazo contra Dios. Rechazar al Hijo de Dios significa decirle a Dios que no es verdad lo que está diciendo. Y es lo que menciona el apóstol Juan también, o lo confirma el apóstol Juan, capítulo 5 de Primera de Juan. El que rechaza el testimonio, rechaza al Hijo y hace a Dios mentiroso. Es blasfemia. Por lo tanto, irá a condenación. Entonces, rechazar al Hijo de Dios, digámoslo así, les expongo esto ayer, lo estaba meditando en la noche, rechazar al Hijo de Dios se convierte en un pecado mayor que matar. Se convierte en un pecado mayor que el genocidio. Es mayor. Algunos no contestaron, pero la idea, bueno, no sé, no quisieron dar opinión, pero sí, es mayor. Rechazar al Hijo de Dios se convierte en un pecado mayor. Con esto no quiero decir está bien, obviamente, quitarle la vida a nadie ni ninguna cosa, no, o sea, no estamos hablando de bien ni mal, sino que todo es malo, por supuesto, pero rechazar al Hijo de Dios por la esencia de quién es Él, de dónde viene, lo que trajo, lo que hizo, lo que dio, por cada ser humano, entonces sí se convierte en un pecado mayor. Sin importar que otras justicias haga, sin importar que otras cosas haga. Si de verdad las hace de corazón, entonces sí va a abrir su corazón, como menciona el Señor Jesús. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí, dice. Entonces ustedes están leyendo a Moisés, sí, pero ni siquiera se preocupan. Les da igual, ya no tienen nada que ver. Ustedes no están siguiendo la ley, ustedes no están obedeciendo al Señor. Ustedes ni siquiera están obedeciendo a Moisés, por supuesto que no me obedecen a mí. Si obedecieran a Moisés, me obedecerían a mí. Entonces es este cambio que debemos ajustar claramente. ¿Qué es lo bueno? Tal vez para usted lo bueno porque siente cariño, porque siente afecto, por tal o cual. Pero, ¿de verdad está haciendo lo bueno?
¿De verdad está haciendo lo correcto? Esos fariseos que leían la ley, pero también leían otras cosas, seguían la tradición de los padres y de los ancianos, ¿en realidad estaban obedeciendo a la ley? Dice el Señor Jesús, no, ustedes no están obedeciendo a la ley, porque si obedecieran a la ley me obedecerían a mí. Entonces, si esas personas que rechazan a Cristo de verdad hicieran cosas buenas, obedecerían a Cristo y vendrían a Cristo, pero no quieren. Y eso es parte del juicio. Gracias a Dios, ese juicio lo tiene el Señor Jesucristo, nosotros no tenemos que darlo. Nosotros solamente debemos aprender y seguir enseñando, pero en realidad quien va a juzgar a todos los seres humanos, y a mí me gusta mucho ese pasaje, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo menciona el apóstol Pedro. Él es que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo Jesús, también el autor de la vida. Por esta razón, más claramente lo que decía al principio, este versículo 33, resuena mucho con el capítulo 5 de Primera de Juan. Entonces, por eso es que se debe entender que este pasaje, todo este pasaje del 31 al 36, lo escribe el apóstol Juan. Es un resumen teológico muy importante del capítulo 3. Porque el que Dios envió, versículo 34, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Por qué quiere decirnos esto el apóstol Juan? Un término que me gusta mucho, lo menciona Pablo en Efesios, el amado. Cristo Jesús es el amado. Y yo entiendo que es el amado de Dios. Es la razón de Dios. Es el deseo de Dios. Todas las cosas Dios las hace para su Hijo, para el amado, diría yo. Entonces, el Hijo de Dios es, digámoslo así, aunque es parte es de la Trinidad, ¿no? Pero es el objeto del amor más delicado y precioso para Dios. Podríamos decir razón de su existencia, aunque obviamente Dios existe eternamente, porque es Dios, es el que tiene vida en sí mismo. Pero si lo vemos así, el objeto de su amor es su Hijo, al cual ama. Por lo tanto, Dios va a juzgarnos a todos ser humano, conforme tratemos al amado. Cómo tratemos a su Hijo, cómo consideremos a su Hijo. ¿No? Y lo veíamos en los primeros versículos, no en los primeros versículos, sino a partir del versículo 16. Bueno, todo el juicio lo entrega Dios a eso. Precisamente esto hace que ya no sea tan complicado. Bueno, ¿cuántas justicias tengo que hacer? Compensando todos mis males para poder ganar el cielo, que es lo que hacen todas las religiones. No, dice Dios, no, solamente tienes que ver a mi Hijo. Pero es mucho más delicado, porque es el amado. Es el objeto preciado, el ser sublime, ¿no? Entonces, no solamente es el hacedor de la vida, no solamente es omnipotente, no solamente en Él han sido creadas y existen todas las cosas, como dice Pablo en Colosenses, sino que es el objeto más precioso o el objeto del amor más profundo y más sublime de Dios. Debido a que Dios le ama, ¿qué dice? Entonces, le ha entregado todas las cosas. Entonces es el juez de todo. Y esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es que veamos todo esto y que sigamos aprendiendo y que sigamos impartiendo y que sigamos enseñándole a los hermanos. ¿Por qué? Porque muchos hermanos todavía no logran comprender esto. Todavía hay muchos hermanos que consideran que sus vidas son de ellos. Todavía hay muchos creyentes que piensan que mi vida me pertenece a mí. No, su vida no le pertenece. Fue comprada por la sangre de Cristo. Es Él quien decide sobre su vida, es Él el dueño de su vida y es Él quien va a juzgar su vida. Claro, Él no vendrá y a tomarle como con hilos, como que fuera un títere o a hacer un robot de usted. No, Él
comprado su vida para que usted sea un siervo, una sierva, para que usted le sirva, para usar su vida, para corresponder, para ayudar a otros, para Él manifestarse, para que seamos luz. Recuérdense que Él es la luz vino al mundo, pero ahora nosotros somos lumbreras. El mismo Señor lo dice en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos lumbreras en este mundo. ¿Y por qué? Porque Cristo está en nuestras vidas, nuestro propósito, por eso es que somos templo de Dios. ¿Qué pasa con el templo de Dios? El propósito del templo de Dios, es resguardar la misma presencia de Dios y saber que ahí está la presencia de Dios. Y es eso lo que tenemos que ser nosotros. Lo que pasa es que los creyentes menguamos en ese sentido y en ese propósito. ¿Por qué? Porque mi vida es mía, mi propósito es mío, lo que yo hago me pertenece. Jesús y Dios en sí es para que me ayude. Y no me malentiendan, por supuesto, que el Señor nos ayuda, el Señor es benevolente, pero su propósito es mayor. Por supuesto que Dios entiende y le agradan nuestros propósitos, pero su propósito es mayor. Y Él tiene propósitos con nuestros propósitos. Es decir, yo quiero una familia, Dios quiere darme una familia, sí, pero el propósito de Dios sobre mi familia es muy superior. Todavía no se logra captar y por eso es bueno ir profundizando, ir mejorando, ir cambiando. Por eso el objetivo de los evangelios es transformar nuestros corazones, cambiar nuestras vidas. Lograr comprender de forma muy sencilla, muy clara, es una persona, es Cristo Jesús, pero es el juez, está bien, pero no hay que tenerle miedo, nosotros no tenemos que tenerle miedo, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, Él ha quitado esa ira, pero sí dice Pablo, sea que estemos presentes o estemos ausentes, tenemos que serle agradable. ¿A quién? A Cristo, porque Él es el dueño. Y aquí lo vemos también, el Padre dice, ama al Hijo y entonces por eso le entrega a Él todas las cosas. Él es nuestro dueño, Él es el que nos gobierna. Por lo tanto, si yo voy a servir es para agradarle a Cristo, si yo voy a venir es para agradarle a Cristo, si yo voy a leer la Biblia es para agradarle a Cristo. ¿Qué es lo que quiere Él de mi vida? ¿Qué es lo que quiere ser Él de mí? ¿Cómo quiere Él transformar mi corazón? Ese es el constante en la vida del creyente, sin importar qué edad tenga, sin importar en dónde esté. Mientras siga respirando en esta tierra, lo único que tenemos que hacer es procurar serle agradables a Cristo Jesús, servirle más, servirle mejor, servirle con lo que tenemos, servirle con lo que podemos. Eso es lo que debemos ser. Y en ese sentido, por eso dice Pablo en Filipenses capítulo 3, yo todo lo he dejado por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es que es un conocimiento excelente. Es un conocimiento glorioso, es el conocimiento por sobre todas las cosas, conocer más y más al Hijo de Dios. Dice Pablo, todo lo que antes para mí era tan importante, tan valioso, tan necesario, ahora ya lo tengo por basura. Porque mientras voy conociendo más a Cristo, mientras voy entendiendo más a Cristo, mientras voy teniendo una vida semejante a la de Cristo, le voy conociendo más. Le voy comprendiendo más. ¿Y eso qué? ¿Eso qué hace? ¿Eso qué pasa? Mayor fe, mayor entrega, mayor conocimiento. Que Dios se manifieste más y más en nuestras vidas. Por eso es tan importante el conocimiento, tan importante. Hablábamos de la iglesia religiosa. La iglesia religiosa han despreciado el conocimiento. Lo han torcido, le añaden, le meten, le quitan, le estiran, le ponen. Sí, presentan a un Jesús, pero diferentes formas de Jesús. Y es muy claro ahora, ¿no? Cuando ya viene la Navidad vamos a ver a un Jesús bebé. Un Jesús sin defensa. Y sí, mientras era bebé lo era, pero eso es solamente mientras era bebé. Pero es un ejemplo muy claro, muy fácil de entender las diferentes formas de Cristo que ellos dan. Y todo es del demonio mismo, ¿verdad? Porque el mismo demonio ha dado diferentes formas de Cristo. Los testigos de Jehová tienen una forma, los mormones tienen otra, y así, diferentes formas de Cristo Jesús. ¿Esto para qué? Para que no se comprenda esto exactamente. El Jesús todo, el Jesús perfecto, el Jesús total, el Jesús excelso. ¿No? Y no me refiero solo al celestial, es que la excelencia de Cristo, la maravilla de Cristo es que siendo Dios y estando en la condición de Dios, se humilló.
Se vació, que es la expresión que usa Pablo, se vació a sí mismo y tomó forma de siervo. Esta semana estaba viendo de que, ya ven, Jesús tomó forma de siervo, así que está aquí para servirnos a nosotros. En estos programas de televisión, un tanto extraño que se quedaron después de la pandemia, y todavía no logran entender, Jesús no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Él. Jesús vino a servirnos con su sangre, con su muerte, con su sacrificio. Pero Él está a la diestra de Dios, Él es la cabeza de la iglesia. Y bueno, está bien, si nos sirve, nos sigue sirviendo en lavar nuestra mente, nuestro corazón con su sangre. Pero ahora somos nosotros los que debemos servirle. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! Supongo que por eso es que le piden al Señor y a veces ni siquiera tienen fe en pedirle al Señor. La verdad es que no podemos ocultar la falta de fe. Toda nuestra fe, si es leve, si es pequeña, si es fuerte, si es sólida, no la podemos ocultar. Siempre se va a manifestar en nuestras acciones, en nuestras peticiones, siempre se va a manifestar. Por eso, aprendamos más de Cristo y nuestra fe se va a fortalecer más. Que nuestra vida sea más y más semejante a la de Él, le vamos a conocer mejor. Y hasta en sus padecimientos, dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses, aún en sus padecimientos. Y así vamos a ir conociendo cada vez más y más a Cristo. El conocimiento está ahí para todos nosotros. Por esa razón es que la fe no crece de muchos creyentes. Piensan que es un conocimiento cualquiera. Bien. Y vamos a ver si hay algo, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No existe separación, es lo que entiendo yo ahí, en ese versículo, no existe separación entre Cristo y Dios. Él viene de Dios, lo vemos acá, Él viene de Dios, Él estaba con Dios, y entonces Él nos viene a hablar las palabras de Dios. El que no oye al Hijo, esos son partes integrales en los evangelios, quien no oye al Hijo, quien no sigue al Hijo, no cree en Dios, y no sigue a Dios, y no ama a Dios, y no obedece a Dios. Y entonces, ¿qué pasa en la gente, en la mente del religioso? En la mente del que dice, sí, yo creo en Cristo, pero en realidad no creo yo creo en Dios, pero no creo en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Solamente tienen una imagen, una idea de Dios, pero en realidad no le conocen. Están cada vez más perdidos. Tal vez creen en la existencia de Dios, que todos deberían creerlo, por supuesto, pero hay quienes ni siquiera en eso creen. Después de ver todas las cosas, después de ver el cielo, después de verse a sí mismos, la maravilla de nuestro ser, de nuestra existencia, lo improbable de nuestra existencia, todavía siguen diciendo, no, Dios no dejó evidencia de que Él existe. Intencionalmente nosotros estamos aquí porque un poder superior nos quiso poner aquí. Eso es innegable. Estadísticamente, matemáticamente. Pero aún así lo siguen negando. No, Dios no dejó evidencia. Pero qué gran evidencia, la evidencia mayor, la evidencia superior. Consideren eso también. Las palabras de Cristo son palabras celestiales, vienen de Dios mismo. Para que les tomemos mayor atención, mayor respeto y mayor cuidado. No son cualquier cosa. Y no es porque lo que dijo David fuera cualquier cosa o lo que dijo Isaías fuera cualquier cosa, no, pero todavía la calidad de la palabra de Cristo Jesús es mucho mayor incluso que la de los apóstoles, viene directamente del cielo. Claro, los apóstoles hablaron las palabras de Cristo, nos transmiten muchas de las cosas o nos explican, por supuesto, las cosas que nos debía transmitir el Señor Jesucristo, pero Él mismo dice, en este momento todavía no las pueden sobrellevar. Y por eso venían los apóstoles y venía el Espíritu Santo a transmitir todas estas cosas grandes. Tomémosle mucho respeto. Y eso es para todos los creyentes. Yo sé que los que estamos acá sí tenemos eso, pero recuérdenle a todos los hermanos, es algo de mucho respeto. Es algo muy valioso, muy importante. Son palabras celestiales que vienen a transformar nuestra vida. Tal vez ahí está la falta de fe. Usted no quiere que el Señor transforme su vida. Y por eso oye, pero hace que la palabra se vaya. No, que me transforme, que me cambie, que me quite todas estas cosas que para mí son valiosas. Dice Pablo, eso es lo que quiere transmitir en el capítulo 3 de Filipenses. Estas cosas humanas, naturales, eran importantes, ahora ya las tengo como nada.
porque estoy recibiendo el conocimiento de Cristo, el conocimiento valioso. Por ese conocimiento vale la pena seguir perdiendo, seguir olvidando y seguir sacándose las cosas que antes eran valiosas. O como lo vimos la semana pasada, como dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Último versículo, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Es la conclusión, una conclusión fulminante, terrible, fulminante. Y entonces no hay duda, no hay un tal vez, no hay un posible. Ya les mencioné lo de Billy Graham, sí estaba un poquito viejito, yo no sé si por eso dijo lo que dijo, ya tenía como 80 y tantos años, o no sé si 90, y lo dijo públicamente en un video en una iglesia bastante famosa allá. Yo creo que Dios es tan misericordioso que los musulmanes van a entrar al cielo, y que los tales van a entrar al cielo también, porque Dios es tan misericordioso. Y no, la respuesta es no, y es bastante clara. No se puede eludir el juicio de Dios. Ha puesto a su Hijo como la única fuente, la única razón de la vida, el único camino. Nadie viene al Padre, que lo dirá más adelante el Señor Jesucristo, palabras tan tajantes, tan sólidas, tan firmes. Está también otro famoso de estos últimos, Joel Osteen, creo que se pronuncia algo así, que le preguntaron, ¿los homosexuales se van a ir al infierno? ¿Puede un homosexual salvarse? ¿Qué dijo? ¿No lo vieron? Ahí lo buscan. No sé. Eso es lo que dijo. No sé. Yo no juzgo a nadie. Eso es lo que dijo. Yo no juzgo a nadie. Dios es el que juzga. Todos somos pecadores. Dios es el que juzga. Sí. Es lo que se ha perdido, y eso es lo bueno de la Biblia, y es lo bueno que nosotros nos mantenemos apegados a la Biblia. No por quererle caer bien a nadie. Muchas veces la Biblia es un poco fuerte, pero la idea de la fuerza de la Biblia, lo difícil de la Biblia, es que haya arrepentimiento. Lo menciona Pablo en el capítulo 2 de Romanos, que haya arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se dé la conversión. Esa es la idea. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, muy importante, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es un pasaje que resuena mucho con el capítulo 2 de Efesios. Por naturaleza éramos hijos de ira, ¿se recuerda? Por naturaleza éramos hijos de ira. Como hacíamos la voluntad de la carne y como hacíamos la voluntad de los pensamientos, ¿cuál era nuestro único futuro? ¿Nuestro único fin? Llegar a recibir la ira de Dios. Y eso es lo que pasa con todos los seres humanos. Es claro, es fácil. Quien no conoce a Cristo, al final de su vida, lo único que provocará es la ira de Dios. Y ya estuvo. Quien rehúsa creer en el Hijo de Dios, va a seguir su vida, nosotros no la sabemos, no la conocemos y no necesitamos saberla. Simplemente sabemos que va a ir de mal a peor, de pecado a pecado, y lo único que obtendrá será la ira de Dios. Y la va a merecer, por supuesto. No solamente por rechazar al Hijo de Dios, que sí, lo acabamos de ver, que sí. Rechazar al Hijo de Dios es un pecado terrible, pero lo único que puede hacer es seguir apartándose de Dios, alejándose de Dios, rechazando a Dios, odiando a Dios y, por supuesto, ganándose la ira de Dios. Quien rehúsa creer en el Hijo y no seguir el camino del Hijo de Dios, el resto de su vida seguirá ganándose la ira de Dios. Creo que es un pasaje de Apocalipsis donde se menciona de que los pecados lleguen al límite, o sea, aumentar el número de sus pecados para que el juicio venga. Muchas veces Dios solamente espera eso, y eso es lo que está esperando con el mundo.
Sabe que el mundo es pecador, sabe que el mundo no merece su misericordia, pero ¿por qué todavía le sigue dando vida? Porque el mundo todavía sigue acumulando pecados, acumulando pecado, acumulando pecado. ¿Para qué? La ira de Dios caiga sobre él. Nosotros tenemos que seguir siendo lumbreras, luminarias. Tenemos que seguir siendo la luz al mundo y ser aparte del mundo, no como ellos. ¿Alguna pregunta, comentario?